El espíritu del río que susurra nombres antes de arrastrarte. Un relato del Congo profundo. En el corazón del Congo, donde la selva no es solo un conjunto de árboles sino una muralla orgánica y palpitante, la luz del sol libra una batalla perdida. Es una penumbra eterna donde la humedad se siente como una mano invisible apretando los pulmones y el aire huele a vida naciendo y a muerte pudriéndose al mismo tiempo. Allí, oculto por un velo de vegetación que parece moverse por voluntad propia, serpentea un río que no figura en los mapas modernos. No es una misión cartográfica por falta de tecnología, es una misión por miedo. Quienes lo han visto prefieren borrar su rastro, tachar sus coordenadas y hundir su existencia en el olvido. Los ancianos de las tribus locales lo llaman Bali Yavisimbi, el camino del espíritu, y su advertencia es tan antigua como las raíces de los baobabs. En esas aguas, no es la corriente la que te ahoga, ni los cocodrilos los que te desgarran, es la voz que vive dentro de ella la que te consume. El río no fluye con la furia de los grandes torrentes africanos. Avanza con una paciencia antinatural, casi obscena. Sus aguas son densas, de un color verde petróleo que no deja ver el fondo, moviéndose despacio como si estuvieran observando a los que caminan por la orilla. Durante el día, el río puede parecer una joya hipnótica, reflejando el verde infinito y el cielo pesado de nubes. Pero al caer la noche, la máscara cae. El aire se vuelve frío, un frío que no pertenece al trópico. Los insectos, cuyo estrépito suele ser ensordecedor, callan de golpe. En ese vacío acústico, el río comienza a hablar. No es un canto de sirena, ni un grito de guerra. Es un susurro. Un murmullo que no rebota en los árboles, sino que nace directamente en el centro del cráneo de quien lo escucha. El río no dice palabras al azar. El río pronuncia nombres. El legado de las sombras. La historia de Mbali Yavisimbi está manchada de sangre y locura desde hace siglos. Los primeros colonos belgas que se internaron en la cuenca del Congo buscando caucho y marfil dejaron crónicas que hoy parecen delirios febriles. Hombres de hierro, curtidos en guerras europeas y acostumbrados a la brutalidad de la selva, se quebraban en pocas semanas. Sus diarios hablan de centinelas que, en medio de la guardia nocturna, soltaban sus fusiles y caminaban hacia la espesura con los ojos fijos en la nada, como sonámbulos guiados por una música invisible. Uno de los relatos más inquietantes pertenece al capitán Van der Eyden, quien documentó la desaparición de 3 de sus mejores rastreadores en una sola noche. No hubo rastro de lucha, ni gritos de auxilio. Solo huellas profundas en el barro que terminaban abruptamente donde el agua lamía la orilla. Los cuerpos nunca regresaban a la superficie. Los belgas, en su arrogancia, creyeron que eran deserciones o ataques de leopardos, pero los pueblos originarios sabían la verdad. Para ellos, el río no era un accidente geográfico, sino una entidad consciente, un espíritu primordial que habitaba el mundo antes de que el primer hombre diera un paso sobre la tierra. El río, decían, es un gran coleccionista de secretos. Aprende los nombres de quienes se acercan a sus márgenes, los mastica en su corriente y los escupe en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando la mente está cansada, cuando el corazón está lleno de luto o cuando la culpa no deja dormir. Mubiala y el llamado de la sangre. Mubiala era un joven pescador que se jactaba de su pragmatismo. Había sido educado en la misión cristiana y despreciaba las supersticiones de sus abuelos como cuentos para asustar niños. El río era, para él, simplemente agua y sustento. Cada amanecer lanzaba sus redes y cada tarde regresaba con peces plateados, sintiéndose el dueño de su destino. Sin embargo, la selva tiene formas de humillar al orgulloso. Una noche de calor asfixiante, mientras descansaba en su choza, Mubiala escuchó su nombre. No fue un grito, fue un suspiro que pareció entrar por las rendijas de la pared de barro. Mubiala. Se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. El fuego en el centro de la aldea era ya solo una masa de cenizas rojas. La selva estaba en un silencio absoluto, una quietud que parecía anunciar un desastre. Pensó que su esposa lo llamaba, pero ella dormía profundamente a su lado. Mubiala, ven, te estamos esperando. Esta vez, la voz fue clara. Era húmeda, como si quien hablara tuviera la boca llena de agua. Pero lo que hizo que a Mubiala se le helara la sangre no fue el tono, sino la identidad de la voz. Era la voz de su hermano pequeño, aquel que se había llevado la fiebre negra hacía 3 veranos. No sonaba como un muerto, sino como alguien que acaba de despertar de una siesta. Sin ponerse las sandalias, como si sus pies ya no le pertenecieran, Mubiala salió al exterior. La selva, usualmente un laberinto de espinas y peligro, parecía abrirse ante él. Las ramas se apartaban suavemente y el suelo se sentía cálido bajo sus pies. No sentía miedo.
Sentía una nostalgia insoportable, una necesidad física de alcanzar la fuente de ese sonido. El río lo esperaba. Cuando llegó a la orilla, vio el agua brillando bajo una luna pálida que parecía un ojo ciego. El río estaba tan quieto que parecía un espejo de obsidiana. Entonces, desde las profundidades, vio una forma clara moverse bajo la superficie. No era un pez. Era un rostro. Su propio nombre burbujeó desde el fondo, y Mubiala, con una sonrisa de alivio absoluto, dio el último paso. A la mañana siguiente, sus redes seguían colgadas para secarse. Su choza estaba intacta. Mubiala no volvió nunca, pero los aldeanos dicen que en las noches de luna llena, se puede escuchar una nueva voz uniéndose al coro del río, una voz joven que intenta pescar nuevos nombres entre los vivos. El nombre que no debe responder. Los ancianos, como la sabia Nekasa, enseñan que el espíritu del río no es un depredador físico. No tiene garras ni colmillos. Su poder reside en la convicción. El río no te arrastra, te convence de que el agua es el único lugar donde estarás a salvo. Te recuerda traumas que creías superados, te susurra promesas de reencuentros imposibles y, lo más peligroso de todo, te habla con la voz de aquellos que amaste y perdiste. Nekasa misma sobrevivió a un encuentro. Ella juró que el río pronunció el nombre de su hijo primogénito con una exactitud aterradora, incluyendo el pequeño siseo que el niño hacía al pronunciar las heces. Ella cayó de rodillas, enterrando sus dedos en la tierra, rezando oraciones olvidadas para no dar el paso final. Sus vecinos la encontraron al alba, con las uñas arrancadas de tanto aferrarse al suelo, temblando violentamente. El río no quiere tu carne, murmuró ella meses después. El río quiere tu voluntad. Quiere que le entregues tu yo para que él pueda seguir creciendo. Desde entonces, en esa región del Congo, el silencio nocturno es ley. Nadie cruza el agua tras el ocaso. Pero lo más importante es la regla de oro: si escuchas tu nombre en la oscuridad, nunca, bajo ninguna circunstancia, debes responder. Responder es reconocer que el río te ha encontrado. Responder es aceptar que lo que está en el agua tiene derecho sobre ti. La ciencia ante lo inexplicable. En 1974, la historia atrajo a un antropólogo llamado Dr. Aristóteles Sola. Educado en la Sorbona, Sola llegó con grabadoras de cinta, micrófonos direccionales y una actitud de superioridad intelectual. Para él, todo era un caso de psicosis colectiva, o quizá gases alucinógenos emanados por la descomposición vegetal en el lecho del río. Se instaló en una tienda cerca de la orilla prohibida. Durante las primeras noches, no grabó más que el sonido del agua y el viento. Se burlaba de los aldeanos en sus notas. Sin embargo, en la cuarta noche, algo cambió. Sola escribió en su diario que el agua parecía haber cambiado de densidad. El río suena como si estuviera lleno de gente hablando en voz baja, anotó. Esa noche dejó su grabadora de alta fidelidad encendida en un tronco que sobresalía del agua. Al revisar la cinta por la mañana, Sola no encontró ruidos de gases ni vibraciones tectónicas. Encontró una voz. Una voz grave, profunda, que vibraba en la cinta con una claridad espeluznante. La voz pronunció el nombre completo de Sola, incluyendo su segundo nombre, un secreto que él nunca había compartido con nadie en el Congo. La grabación terminaba con un sonido de chapoteo y una risa húmeda. El doctor Sola abandonó el campamento esa misma hora, dejando atrás la mitad de su equipo. Nunca publicó su estudio. Años más tarde, se encontró una carta entre sus pertenencias donde decía: hay frecuencias en la naturaleza que no han sido diseñadas para el oído humano. Hay voces que, una vez escuchadas, empiezan a desmantelar quién eres desde adentro. El río no solo susurra nombres, el río los borra de la existencia. Los que regresan con el alma hueca. Existe un horror peor que desaparecer en el río, volver de él. Se cuenta la historia de un misionero que desapareció por 3 días y fue encontrado caminando por la selva con la ropa impecablemente seca y una expresión de paz que resultaba ofensiva. No recordaba el río, pero su comportamiento había cambiado. Ya no rezaba. Se pasaba las horas sentado frente a cualquier charco de agua, murmurando nombres de personas que no existían en el pueblo. Los ancianos dicen que el río lo dejó ir porque ya no quedaba nada dentro de él que valiera la pena retener. Era una cáscara. El espíritu se había llevado su voluntad, sus recuerdos y su alma, dejando solo un cuerpo que caminaba por inercia. Murió poco después, con los ojos abiertos y una sonrisa tranquila, como si finalmente hubiera escuchado el susurro final que lo invitaba a volver a casa. El río que aprende de ti. Dicen que el río es un aprendiz eterno. Escucha las conversaciones de los lavanderos, los secretos que los amantes se dicen en la orilla, los lamentos de los heridos.
Guarda cada sílaba en su corriente. Y cuando la noche cae, procesa esa información. El río sabe cuáles son tus debilidades. Sabe si extrañas a tu madre, si odias a tu padre o si temes a la vejez. Por eso no hay forcejeo. El río no te arrastra con cadenas de hierro, sino con hilos de seda hechos de tus propios deseos. El camino hacia el agua es suave, casi placentero. Solo cuando el agua fría toca tus tobillos y la voz se vuelve una carcajada triunfal, te das cuenta de que el río ya no susurra tu nombre, ahora el río es tu nombre. Al amanecer, la selva recupera su máscara de indiferencia. Las huellas desaparecen con la brisa. El silencio se restablece. El sol intenta, una vez más, penetrar la densa capa de árboles. Pero bajo la superficie verde y quieta, el espíritu sigue allí. El río sigue fluyendo, cargado con miles de nombres, esperando a que alguien, en la soledad de la noche, cometa el error de escuchar con demasiada atención. Ahora dime tú, que has acompañado este relato hasta el final, ¿qué harías si escucharas tu nombre pronunciado en la oscuridad más absoluta, con la voz exacta de alguien a quien amaste y perdiste hace mucho tiempo? ¿Tendrías la fuerza para ignorar el llamado o resistirías el impulso de responder solo para oír esa voz una vez más? ¿Crees que el verdadero peligro reside en las aguas profundas del Congo, o en esa parte de nuestro ser que se siente sola y desea, por encima de todo, ser reconocida y llamada por alguien? Si supieras que existe una entidad que conoce tus secretos más profundos y oscuros, esos que nunca has dicho en voz alta, ¿huirías lo más lejos posible o te acercarías a la orilla, solo para escuchar qué tiene que decir sobre ti? Porque recuerda, el río no duerme. Y ahora que conoces su historia, es muy posible que él ya haya empezado a aprender tu nombre. Espero des clic y compartas. A alguien le puede gustar e interesar.